Bienvenidos a Cuidado con el mito, un podcast de la Fundación Santa María la Real. Hola Zoa, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué mito tenemos preparado para hoy? Pues mira, Susana, hoy creo que podríamos hablar de todas esas ideas preconcebidas y de ese estereotipo de que las mujeres en la antigüedad, sobre todo en sociedades prehistóricas, se dedicaban exclusivamente a las tareas domésticas, a cuidar hijos, a cocinar y poco más. Pues mira, ahora que lo dices, sí que es posible que tengamos esa idea preconcebida. ¿Y por qué pasa esto? Pues mira, a lo largo del tiempo se ha venido generando la idea de que la mujer estaba fundamentalmente limitada al ámbito doméstico, que se dedicaba a tener hijos, como te decía antes, a cuidar al resto de la familia, a cocinar y a hacer tareas, digamos, secundarias, ¿no? Mientras que el hombre, el varón, era el que se dedicaba a la caza, a hacer la guerra y, por tanto, era el que desempeñaba las funciones de liderazgo sociales, ¿no? Se entendía a la mujer, pues eso, muy condicionada por su rol biológico y bueno, pues de alguna manera en un papel secundario. Podemos decir entonces que esa visión de la mujer siempre en una figura pasiva y relegada al hogar es en realidad un mito, ¿no? ¿Qué nos está contando realmente los últimos hallazgos arqueológicos? La verdad es que los hallazgos arqueológicos van cada vez más haciéndonos sospechar que eso no ha sido así. En muchas ocasiones no es que nos lo hagan sospechar, es que nos lo demuestran. A lo largo de todo el mundo se han encontrado ya diversos restos, enterramientos, pruebas de que algunas mujeres tenían un gran papel, un papel muy relevante en la sociedad. Desde tumbas en la Edad del Bronce con mujeres, con restos humanos que han podido ser identificados como femeninos, que se acompañaban de ajuares muy lujosos, con armas, con joyas. También encontramos casos parecidos en Rusia, en las estepas de Altai. Tenemos muy diferentes ya ejemplos, incluso, por ejemplo, saltando el Atlántico en América. El caso de la Reina Roja, que así se la llama porque era una mujer enterrada en una pirámide maya, que estaba cubierta por un polvo rojo de cinabrio, que ya es un elemento muy valioso y que tenía un ajuar y unos elementos sobre sus restos equiparables a los de cualquier varón gobernante, a los de cualquier líder. Este caso se considera, bueno, pues un ejemplo de una mujer que probablemente fue una reina, quizás se habla de la esposa de un rey, pero en cualquier caso una mujer muy relevante y muy importante en la sociedad. Y por citar un caso más cercano, en España, la tumba en la que apareció la Dama de Baza, en Granada, que es una tumba con los restos óseos existentes, demuestran que pertenece a una mujer y sin embargo tiene, aparte de esa magnífica escultura, que ya de por sí manifiesta que se trata de alguien muy importante, un conjunto de armamento, de armas que habitualmente son atribuidas a varones, espadas, puñales, lanzas, escudos, y que bueno, nos hace sospechar que esa persona tenía una relevancia social muy importante y que quizá era alguien, pues eso, que dirigiese o que estuviese muy cercana al poder político. Esto se repite a lo largo del mundo en diferentes lugares y cada vez la ciencia nos permite también encontrar más datos científicos relevantes y claros respecto a la atribución de estas tumbas o de estos restos humanos. Y por ejemplo, en el caso de la prehistoria, En el caso de la prehistoria, el problema que tenemos es el de la falta de datos, ¿no? La falta de datos porque, claro, ahí los restos son escasos. Los restos conservados son muy escasos, no hay tendencia a enterrar a las personas con ajuar y los datos son muchísimo más difíciles de interpretar. Sin embargo, nuestros estereotipos y nuestras ideas preconcebidas nos llevan a pensar siempre en el esquema que decíamos al principio, varones que casan, varones incluso artistas, mientras que las mujeres solamente estaban destinadas a funciones muy importantes para la sociedad, muy necesarias, absolutamente relevantes, como la consecución de alimentos, por ejemplo, y por supuesto la reproducción, pero les atribuimos a ellos sin necesidad y sin saber por qué esas funciones. Por ejemplo, si nosotros planteásemos una reproducción de una mujer, un dibujo, un gráfico de una mujer pintando las pinturas de Altamira, probablemente tendríamos que explicar por qué ponemos una mujer. Pero si ponemos a un hombre haciendo las pinturas de Altamira, nadie nos pregunta por qué. Y damos por hecho que el papel artístico lo iniciaron y lo descubrieron los hombres y no hay ninguna razón que lo demuestre.
Entonces yo creo que son eso, ideas preconcebidas y estereotipos que han llevado y condicionado la interpretación a lo largo de toda la historia. ¿Y crees que la arqueología y la historia están cambiando esta narrativa? Yo creo que sí, la están cambiando y además la deben cambiar. La deben de cambiar porque la historia no es un elemento estático, fijo y incuestionable. A lo largo del tiempo, y así debe de ser, las interpretaciones han ido variando. Los datos están, pero la lectura de ellos es diferente. Y además la sociedad actual y las mujeres en la actualidad reclaman también una reinterpretación de muchos hechos históricos. Yo creo que sí, por supuesto que la narrativa está cambiando, sí. La historia está en evolución. Pues Toa, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a mirar a la historia con otros ojos. Pues sí, muchas gracias a vosotros. Cuidado con el mito es un podcast producido por la Fundación Santa María la Real y presentado por Zoa Escudero y Susana López.